Todos vivimos tiempos difíciles, donde la incertidumbre aparece y el dolor te atrapa, donde muchos piensan que no pueden salir de un túnel sin final. Pero no, siempre hay una luz al final. En el tiempo, como comunicador social y coach de vida, entendí que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Hoy quiero compartir contigo historias inspiradoras de vida, con personas valientes que han salido adelante y que muestran sus heridas más profundas, para mostrar su intimidad y recordar que nunca es tarde para iniciar de cero. Soy Moisés Lizardo y te voy a acompañar en este espacio de íntimo humano. Hola, seguimos recorriendo el mundo y en esta oportunidad nos vamos a Estados Unidos, a la ciudad de California, para encontrar una fabulosa historia de una mexicana apasionada e inspiradora, para que nos comparta parte de su vida, quien vive con su esposo Will y su gato Hani, quien es una gran profesional como psicóloga y coach. Hoy nos abre su corazón en íntimo humano para compartirnos parte de su vida personal y profesional. Ella es Gabriela Maldonado Montano. Hola, qué gusto saludarlos. Primero que nada, para dar un nuevo inicio, ¿no?, a este espacio de íntimo humano. En esta oportunidad tengo una gran mujer de nacionalidad mexicana viviendo en Estados Unidos. Ella es Gabriela Maldonado, quien hoy nos va a compartir parte de su historia y que para mí es un gran placer poder estar con ella en este espacio. Primero que nada, Gabriela, bienvenida a Íntimo Humano. Y quiero empezar con una primera pregunta, que nos compartas un poco cómo fue la niñez de Gabriela Maldonado. Pues muchísimas gracias, Moisés, y gracias por tenerme aquí en Íntimo Humano. Me encanta el nombre. Yo creo que mi niñez se puede dividir en dos partes, ¿no? La primera parte, yo soy la primera nieta de una familia, pues, que me acogió inmediatamente, y yo siento realmente que fue mi tribu. Muchos adultos, siempre con alguien que quería estar conmigo. Y bueno, me acuerdo, hace cuenta, que mi abuela y mi abuelo tendían la cama conmigo y era un juego. Ir al mercado con mi abuelita, si me portaba bien me compraba una paletita, ¿no? Ir al kinder con mi mamá y también otra paleta. hay como un tema ahí de paletas y de golosinas y de dulces. De acuerdo, cuando mi papá, por ejemplo, me enseñó a andar en bicicleta. Mucho cariño. Unas de mis tías, mi tía Gela, mi tía Lola, ¿no? O sea, siempre así como a mi alrededor, mis tíos. Y también, obviamente, los hermanos de mi abuela, los primos de mi abuela. Entonces fue una niñez como de mucho juego. Eso es lo que más me acuerdo. Mucho juego, mucha diversión y mucho cariño. Y después, la segunda parte de mi niñez es un cambio de transición, porque en la primera parte de mi vida yo vivía con mis papás, mis tíos, mis abuelitos, ¿no? Así como en una tribu realmente. Y luego, por cuestiones de la vida, mi mamá y mi hermano y yo nos vamos a vivir a un lugar separado de ellos, y yo creo que fue un cambio pues radical, ¿no? De estar en tribu. Ahora realmente mi mamá, que siempre había trabajado mucho, pero en ese momento estaba trabajando pues demasiado, y yo al cargo de mi hermano. Y también sabes que fueron momentos complicados, porque a mi papá lo asesinan, mi mamá empieza a tomar, pero fíjate que fue interesante, porque a pesar de que mi mamá tomaba, siempre, por ejemplo, nos ayudaba con las tareas, nos mantuvo en escuelas privadas, compró su departamentito, trabajaba mucho, muy fuerte. Y siempre, por ejemplo, yo sentía ese cuidado de madre. Y la veía tomar bastante.
¿no? Entonces creo que fue esa segunda parte de mi niñez fue una parte totalmente radical y muy diferente a la primera parte de mi niñez. Sin embargo, yo creo que la primera parte de mi niñez me ofrece varios regalos que me sustentan en esta segunda parte. Entonces, ahora lo estoy contando, es bien interesante para mí ver realmente, comparar, ¿no? las dos etapas. ¿Cómo era esa relación con tu ¿Cómo era esa parte de la relación con tu mamá y tu hermana, Gaby? ¿Sabes qué? El cariño de mi mamá fue muy palpable, siempre, ¿sabes? Fue muy palpable. Mi mamá era una persona muy cariñosa y era una persona que nos empujaba siempre hacia la educación. Con mi hermano, que era mi hermanito, si me escuchas hablar de mi hermanito, crees que sería un niño chiquito, ¿no? Aunque ya es un hombre obviamente de 46 años, pero era así como mi muñequito, ¿sabes? Porque era muy bonito cuando estaba chiquito, tenía unos rizos así hermosos, ya no tiene pelo, pero en ese momento tenía unos rizos lindos. ¿Era tu juguete? No era mi juguete. Y a través de, yo creo que a través de ese camino, ¿no? Y de esa historia, yo siento que en algún momento lo tengo que cuidar, ¿no? Pero sí fue una relación, y también hubo momentos obviamente súper complicados, porque mi mamá no era una persona que tomaba y se volvía violenta, era muy cariñosa, pero era difícil verla sufrir de la manera en la que ella estaba sufriendo. Entonces, bueno, a pesar de que había momentos difíciles, yo creo que siempre supe y entendí y sentí el cariño de mi madre y también el cariño con mi hermano, ¿no? Yo sentí así como que lo tenía que proteger, lo tenía que ayudar. Hubo un par de travesuras que hizo, rompió un vidrio y me acuerdo que obviamente estaba así como, uy, mi mamá se va a súper enojar, le digo, no te preocupes, y bueno, compramos el vidrio antes de que mi mamá llegara de trabajar, ¿no? Entonces fue un momento, digamos, complejo, fuerte, pero también entendiendo que había una base de cariño y de amor, ¿no? Qué bonito. Gaby, al vivir esa experiencia, porque es algo retante con la pérdida de tus padres, ¿qué edad tenías cuando ocurre su asesinato? ¿Y cómo empieza allí los desafíos para ti junto con tu familia? Sabes que es interesante porque, como te conté, realmente yo fui criada con una tribu, ¿sí? Entonces eran así como mis abuelos, mis tíos, estaba rodeada continuamente de personas y personas que querían estar conmigo. Entonces esto lo cuento porque no tengo el contexto de ser mamá y papá, ¿sabes? Era así como mamá, papá, abuelitos, tíos, era una tribu realmente. Y como estaba continuamente con diferentes adultos, yo creo que la figura de papá para mí en mi vida no fue tan céntrica como a lo mejor para algunas personas que nada más viven con su mamá y con su papá, ¿no? Entonces mi papá se cuenta como que era una de las personas, uno de los adultos, una de la tribu, ¿no? Cuando él fallece, a mí no me dicen, mira, asesinaron a tu papá. Lo que a mí me dicen es, tu papá tuvo un accidente de tráfico y falleció. Entonces yo, ¿sabes? Entro bajo ese concepto de que mi papá tuvo un accidente en la carretera de México a Cuernavaca y falleció. Sin embargo, yo creo que ver a mi mamá sufrir por la pérdida de mi papá fue muy complejo. Esa parte sí fue muy compleja, ¿no?
porque, o sea, ella empezó a tomar prácticamente por el dolor y podríamos ver la depresión que en ese momento sentía. Entonces, esa parte sí fue compleja. Sentí su ausencia, pero yo creo que no la sentí como si nada más estuviera viviendo con mi mamá y con mi papá, ¿sabes? Porque había otras personas. Ahora, lo que es interesante también en ese momento es que cuando pasamos de vivir de la tribu, ¿no? Con mi abuelita y mis abuelitos y mis tíos, nada más a nosotros, yo creo que esa parte también, que fue al mismo tiempo más o menos, esa parte también fue complicada. Dejar de vivir en grupo, realmente pues prácticamente mi mamá trabajando de 7 de la mañana a las 9 de la noche, y yo como que cuidando a mi hermanito un poquito, ¿no? Ella venía en medio del día, nos hacía de comer, y luego ya comíamos, pero ya otra vez se iba. Entonces yo pienso que ese cambio también fue complejo. Muy retante y con muchas dificultades, ¿no? Esa parte de cambiar de un ámbito de muchas personas para luego pasar a ser ustedes tres. E incluso fíjate que notando de lo que compartes, también allí con la protección que tenías con tu hermano, tenías como que ese instinto de una forma maternal de protección y de cuidarlo y apapacharlo y protegerlo en la ausencia de tu mamá. Luego de vivir esta experiencia, Gaby, ¿cómo empieza a transcurrir tu adolescencia? Cuéntame cómo es esa faceta. ¿Cómo es la faceta de tu adolescencia? Bueno, te cuento. Eso es interesante porque, mira, por naturaleza siempre he sido así como que muy social, muy... ¿no? Me encantan las pachangas, me encantan las amigas, ¿no? Entonces, desde siempre había amiguitas, sonaba el teléfono, teníamos la televisión prendida, ¿no? Y mi hermano ahí estaba, ¿no? Obviamente, el cambio de vivir con mis abuelos a ahora vivir sola, eso pasó cuando yo creo que como que tenía como 10 años por ahí más o menos. Y entró la adolescencia y una de las cosas que pasa es que desde muy chiquita yo empecé a crecer, ¿no? Entonces yo crecí, mido como 1,74 y el cuerpo que tengo hoy en día es el cuerpo que tenía a los 13 años, ¿os das cuenta, no? O sea, ¡pum! Me gustaba mucho noviar, me gustaba ir mucho de pachangas, ¿no? De irme a la casa de mis amigas. Y me iba a la casa de las amigas también porque, y una amiga muy especial en particular, Magos Herrera, que por cierto es una cantante jazzista mexicana, hermosa, tiene una interpretación de La Llorona preciosa. Y en su casa encuentro yo un oasis, un momento de paz, una estabilidad, realmente, ¿no? Entonces se hace cuenta que yo todos los días iba a la escuela, pero me pasaba, la recogía. Su mamá era así, era totalmente lo opuesto de mi casa, ¿no? Estaba la mamá, el papá, la mamá hacía el desayuno y bueno, váyanse a la escuela y todo esto, pero yo creo que eso a mí me estabilizó mucho. Entonces yo pasaba mucho tiempo en la casa de Magos, pero siempre, sabes, que hablando con ella me dice, yo me acuerdo cómo siempre estabas preocupada por tu hermano, ¿no? Ya me voy porque tengo que ir a ver a mi hermano. Pero fue una adolescencia pícara, una adolescencia realmente de estar noviando y de estar pasándomela súper bien y con muchas amigas. Y fíjate que también, muy interesante, también en mi adolescencia como que se divide en dos, ¿no? La primera parte que está en México, la Ciudad de México, y luego me vengo y emigro aquí a los Estados Unidos. Y de nuevo hay un cambio súper radical, porque paso de una ciudad muy grande, ¿no? Mi mamá estaba tomando, pero mi mamá realmente, como te digo, ¿no? Era una persona que yo sentía el amor y sabía que me quería y era flexible. Y vivo con una de sus hermanas, de su media hermana,
en un pueblito agrícola, muy chiquito. Entonces, ese también fue un cambio bien complicado. Ese fue un cambio bien complicado porque pasar de una ciudad grande como es la Ciudad de México a los 15 años y luego venirte a una ciudad pequeñita como es Salinas, ¿no? California, que es una ciudad agrícola, fue asombrante. Cambio radical. Sí, Cambio radical. y también la otra cosa que sucedió es que obviamente pasé de la casa de mi mamá, ¿no? Donde soy hija, a la casa de una tía, donde soy sobrina y bueno, recibí mucho cariño, pero hay un cambio, es diferente vivir en la casa de tu mamá que vivir en la casa de tu tía, ¿no? Luego, en algún momento, una prima de mi tía, necesitaba ayuda con sus niños y mi tía me dice, ¿qué te parece? ¿La ayudas? Pues sí, ya te ayudo, pero tampoco nunca había cuidado niños, no sabía hervir agua, entonces fue también un cambio muy, muy radical, ¿no? Porque entonces ya no hubo fiestas, ya no iba a vete a bailar, ya no había tanta pachanga, era nada más así como cuidar niños y tratar de aprender inglés y luego en algún momento entrar a la preparatoria, que es el 10º grado, ¿no? 9º y el último grado de la preparatoria. Y era así como cuidar 3 niños, darles de comer, aprender a cocinar, y Jenny, también que es una persona muy querida para mí, pues me acogió, ¿no? Y me acogió y me enseñó y realmente se dio cuenta que no sabía hervir agua, entonces me empezó a enseñar todo esto, pero sí fue un cambio muy radical, otra vez, ¿no? Sí, has pasado fíjate que por 2 cambios, en la niñez y en la adolescencia. Y a pesar de esos retos en la adolescencia, Gaby, ¿qué es lo que puedes recordar así de esa adolescencia que tú dices, wow, esto cómo me hizo a mí ser la persona que hoy soy? Porque fíjate que Jenny llega a enseñarte cómo hervir agua, cuando a lo mejor tú no sabías hervir agua. Pero es súper interesante porque de cierta forma existieron personas que te han influido. ¿Sabes qué? Yo creo que mi madre y el cariño de mi tribu y esa base de cariño que yo sentía me ayudó tremendamente. Cuando ya estoy aquí en Estados Unidos, una de las cosas que me marcó es esta idea de mi mamá de la educación, ¿sabes? La educación, y estudiar. Entonces, cuando yo estoy aquí, yo me acuerdo, acababa de llegar, sabía un poco de inglés porque había estudiado inglés en México, pero obviamente no hablaba inglés como hablaba español. Y me acuerdo una vez que Jenny encontró una clase de inglés en la parte del centro del pueblito este, ¿no? Y me acuerdo que me dice, vas a tomar la bicicleta y te vas a ir de aquí, de donde vivimos, al pueblo y luego te regresas. En la Ciudad de México, la cuestión de la bicicleta era para andar así, de cuenta, jugando, pero no era como transporte, ¿no? Y me acuerdo que era muy noche, Moisés. Y tenía que pasar por una parte del pueblo como que así era medio oscura y como que me daba miedo, ¿no? Y estaba yo, dándole a la bicicleta y llegué a la casa de Jenny. Las piernas las traía como espagueti, haz de cuenta así, ¿no? Pues porque nunca había manejado tanta bicicleta tan larga. Pero ¿sabes de qué me di cuenta en ese momento? Que tenía lo que se requería en ese momento. Tenía esa gasolina, tenía esa, no sé cómo llamarle, ese espíritu, esa de vas a salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que, no sé por qué me marcó tanto el andar en bicicleta en esa noche. Aunque fíjate qué interesante, porque te acuerdas que te digo que era media noviera, ¿no? Entonces dije, no, esto está medio difícil. Y ahí encontré a una persona y me dice, oye, ¿quieres que te lleve? Sí, llévame, ¿no? Entonces ya, creo que la bicicleta duró como una semana y luego ya empecé a encontrar personas que me ayudaron
me apoyaron, ¿no? Qué bonito, es súper interesante. Ahora de pasar de esa adolescencia, cuando ya te haces toda una mujer, Gaby, ¿qué sientes cuando ya dejas de ser esa niña, pasas a ser esa adolescente, y que gracias a todas esas experiencias que has tenido, ¿no?, te ha permitido a ti manejar 2 idiomas totalmente perfectos como el inglés y el español? Pero, ¿qué pasa cuando ya entras en esa etapa de mujer? ¿Qué empiezas a notar dentro de ti? Sabes que yo creo que de alguna manera esa etapa de la que me estás preguntando empieza a surgir cuando yo tenía como unos 16 años, ¿sabes? Porque realmente cuando yo empiezo a vivir con Jenny, a ver, obviamente iba a la preparatoria, estaba en el equipo de natación, estaba en el equipo de francés y todo esto, pero ya no tenía la vida que tenía en México de adolescente, ¿sabes? O sea, ya las responsabilidades son, tienes que cuidar a los niños, tienes que meterle todo lo que puedas a la escuela. Es un cambio. Ajá. Un cambio de chip y de cultura. Un cambio de chip. Sí, un cambio de chip, pero así de ya, o sea, ya, ¿no? O sea, ya todo lo de antes. O sea, porque fíjate que allí, Gaby, haciendo una pausa, ¿no? En México vivías la parte de la parranda, de la diversión, y fíjate que te cambias y llegas a ese pueblo y ahí empiezas a tener responsabilidades que de cierta forma te ayudan a crecer y a madurar un poco acelerado para la edad. Tal cual, tal cual. Entonces sí fue fue así, pum, ok, ya, se acabó, y pues a madurar, ¿no? Entonces sí era así como a cuidar, y también, ¿sabes qué? Que no era tan solo cuidar niños, era, de alguna manera, yo me tuve que responsabilizar por mis acciones, por mi educación, ¿sabes? O sea, ya no era mi mamá diciéndome, mira, la educación es súper importante, era yo asumiendo esa responsabilidad. Entonces yo creo que eso pasó a esa edad, ese cambio que a lo mejor la mayoría de las personas se les da a los 20 y cacho, a mí me pasó a los 16, pues porque tenía que pasar, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que tengo que ser muy independiente y que puedo ser muy independiente, que tengo que ser muy disciplinada y que lo puedo hacer. Y entonces pasa, me acuerdo mucho de cuando me gradué de la preparatoria para entrar a la universidad y que no tenía dinero y que tenía nada más una beca como de $3,000 y tenía que pagar como $2,000 al semestre, y fue una cosa complicada, ¿no? Pero sabía que tenía que encontrar mis respuestas en mí y que tenía que yo encontrar la manera de poder ir a la universidad, ¿no? Entonces yo creo que esa parte se me empieza a desarrollar bastante, ¿sabes? Esto de, a ver mamita, tienes que ser independiente, tienes que valerte por ti misma, ¿ok? Ya no hay nadie que te esté cuidando ni todo esto. Y sabes que empecé a darme cuenta que tenía la habilidad, como todos los seres humanos, de ser recursiva, ¿no? Entonces cuando no tenía dinero, por ejemplo, fui a hablar con una de las presidentes de la universidad y le digo, oye, mira, que quiero ir a la universidad, bla, bla, pero no tengo dinero. Entonces ella me puso a trabajar ahí en la universidad, y bueno, conseguir un trabajo y a conseguir otro trabajo y a salir adelante. Entonces sí me empecé a dar cuenta de esa recursividad. Pues ¿sabes qué? Que esa recursividad yo creo que lo traemos, ¿no? Como todos los seres humanos lo traemos. Pero en ese momento me ayuda a empezar la universidad, pagar la universidad, terminarla y empezar a conseguir mi primer trabajo y todo esto. Entonces así como que me empiezo a sentir más y más fuerte, pero no fuerte de una manera así como que mala, sino
O sea, es como una estabilidad. Sí, una estabilidad y una fortaleza. Es eso. Empezó así como a crecer raíz de fortaleza y de se puede y de adelante. Y fue la difícil. resiliencia. La resiliencia al 100%. Y sabes que esta situación, o ese periodo, fue muy interesante porque tuve que trabajar muy fuerte, ¿no? Entonces tenía 3 trabajos y estaba yendo a la universidad y también tenía mi trabajo social. Entonces me acuerdo, especialmente uno de los semestres, que me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a la 1 de la mañana y estaba así, pum, 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 ¿no? Y si algo pasaba, se cuenta, si encontraba tráfico o porque aparte tenía que manejar como 1 hora a la universidad y todo eso, ¿no? Si algo pasaba que no estaba esperado, como que me tumbaba todos los otros tiempos. Pero, o sea, era así como obvio que iba a hacer lo que tuviera que hacer para salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que lo que me enseña ese periodo, Moisés, es que cuando las cosas se ponen muy difíciles, tengo lo necesario para encontrar el camino, ¿sabes? Sí. Entonces eso a mí me da una seguridad muy, muy real y muy fuerte en mí para el resto de la vida, ¿no? Sí, me parece súper genial porque allí lo interesante de tu historia, ¿no? Que acudes a esa recursividad de buscar los medios para salir adelante y de demostrar que a pesar de las adversidades lograste sacar tu carrera universitaria. Y ahora que cuentas esa parte de la parte universitaria, cuéntame un poco cómo fue esa sensación de poder estudiar lo que querías estudiar, de luego de ya haber conseguido la beca, de trabajar en la universidad, de decir, aquí estoy ahora, ya estoy aquí ahora formándome. ¿Qué pasaba por la mente de Gabriela en ese entonces, cuando estaba en esa época universitaria? Ese periodo fue un periodo de mucho trabajo, ¿sabes? Te digo, o sea, yo tenía 2 y 3 trabajos continuamente. Me había casado con mi primer marido, porque a mi primer marido lo conocí en la preparatoria. Y fíjate que es muy interesante porque mis suegros, mis primeros suegros, me adoptaron como hija, ¿sabes? Entonces tenía su apoyo, tenía el apoyo de ellos, que fue importantísimo en mi vida. La mamá de mi ex marido, que ya no está con nosotros, ya falleció hace algún tiempo, siempre yo la sentí también como una madre, ¿no? Y ella tenía una risa muy, muy jovial, era muy divertida, entonces como que regresa un poquito ese gozo, ¿no? Y ese de poder divertirte y al mismo tiempo trabajando mucho, ¿no? Y teniendo muchas responsabilidades y muchas obligaciones. Entonces realmente fue una época estaba casada, tenía los trabajos, estaba yendo a la escuela, tenía mis trabajos sociales, ¿no? En diferentes lugares. Entonces sí fue de cuenta como que intenso, ¿sabes? No fue una etapa donde, ay, mira, o sea, típica y normal, no fue así. O sea, yo iba a la universidad, hacía lo que tenía que hacer, y luego me iba a otro trabajo, y luego de ahí me iba a otro trabajo, luego regresaba a la escuela, a la casa, y a hacer tareas, ¿no? Y así. Y yo me acuerdo que un día, me faltaba como 1 año, una cosa así, porque aparte la carrera me llevó 7 años, ¿no? Porque como era tan cara para mí, trabajaba 2 años, luego como que necesitaba un poquito de descanso, tomaba un semestre de descanso y otra vez, y luego otro semestre y otra vez, ¿no? Entonces, 1 año antes de que me graduara, yo estaba trabajando en un restaurante de mesera, ¿no? Y estaba haciendo mucho calor. Y me acuerdo, Moisés, que dije, es que esto jamás se va a acabar.
O sea, jamás me voy a poder graduar. Me acuerdo que me estaba tomando una cerveza y dije, es que jamás me voy a poder graduar, no me voy a graduar nunca. Ya cuando me graduó, fue así como, wow, ¿no? Pero fíjate que en esa etapa, como te digo, ¿no? Mi ex marido y mis suegros realmente fueron de mucho apoyo, a pesar de que en mi matrimonio en ese instante había cosas complicadas, ¿no? Obviamente porque pues terminamos divorciándonos. Pero fue, esa época realmente yo la recuerdo había una pasión porque estaba aprendiendo lo que yo quería. Y yo soy una de las personas que desde que tenía 14 años sabía que iba a estudiar psicología, ¿no? Sabía que iba a trabajar con niños, sabía que iba a trabajar con gente, o sea, eso siempre lo supe. Apasionante, tuve la oportunidad también de conseguir mi primer trabajo en mi área, porque un profesor me dijo, ¿sabes qué? Una de las familias con la que estoy trabajando necesita a alguien que trabaje con sus niños, con su hijo que tenía autismo. Dice, yo creo que tú puedes trabajar con él. Entonces esa parte, afortunadamente, la parte de la carrera y de mi trabajo siempre afortunadamente se ha dado. Y me apasiona aprender lo que estaba aprendiendo. Inclusive, antes de graduarme, yo ya tenía mi primer trabajo en mi área, en una organización sin fines de lucro, pero sí fue un momento de mi vida de trabajar. Así que bueno, así es como lo recuerdo, Moisés. Sí, qué interesante. Sabes que todos pasamos por sacrificios y escucharte me hace recordar a mí también mi época universitaria, ¿no? Y sentir que hay un gusanito dentro de nosotros anhelando esa pasión por nuestras profesiones. En tu caso como psicóloga y en mi caso como comunicador social, que ahí me siento totalmente identificada. Ahora, ya que vives toda esa etapa, Gaby, porque pasas por proceso de divorcio, llegas a culminar y sobre todo sigues siendo una persona agradecida, ¿sabes? Porque agradeces lo que esas personas pudieron haber hecho por ti. Claro, sí. Y ¿sabes qué? Que esa es una parte que es interesante porque en este país, yo me vine a los 15 años a este país, ¿no? Como inmigrante. Obviamente llegué a una casa de familia, así que eso ayudó bastante. Pero realmente a través de mi vida, sí he tenido muchas personas que me han apoyado, ¿no? Que me han enseñado a hervir agua, por ejemplo, ¿no? Que me han enseñado otra vez a relajarme un poquito y a gozar, como fue con mi ex suegra, ¿no? Inclusive mi ex marido, que me apoyó mucho, mi tía, mi madre. Entonces sí, lo que sí es claro para mí, la persona que me puso a trabajar en la universidad, que me dijo, a ver, vete a la oficina, vas a trabajar y así te vamos vas a ir pagando tu carrera, ¿no? Gracias. Entonces yo creo que sí, yo creo que a lo largo de mi vida definitivamente hay muchas personas a las que les tengo que agradecer, ¿no? Porque el aporte a lo mejor ha sido diferente en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pero inclusive la persona que me dio mi trabajo, ¿no? En esta organización sin fines de lucro, Billy, que fue mi primer jefe y que tuve una entrevista de 2 horas, ¿no? Y que luego ahí me contrató y me dijo que, ¿no? Vamos a enseñarte. Y que me tomaba y me tenía tanta paciencia y me decía, a ver, ven otra vez, ¿no? Entonces sí hay muchas personas que definitivamente han aportado mucho a mi vida. Qué lindo eso. Ahora vamos a pasar a otra etapa de tu vida. Qué interesante todo lo que compartes. ¿Cómo es la llegada de Will? La llegada de Will de mi marido, de mi hermoso marido. ¿Cómo es esa llegada? Ese hombre llega a mí como un huracán, más o menos. Pues mira, después de, como te digo que yo siempre he sido muy noviera, ¿no? Entonces,
Después de terminar el matrimonio con mi marido, yo empiezo otra relación, y esa relación así fue como, bueno, fue lo que fue. Pero finalmente la terminé, ¿no? Entonces yo acababa de terminar esa relación y ya tenía un trabajo ahora en el condado de Santa Clara, que es en el condado de aquí donde yo vivo. Es un condado muy importante por muchas razones. Porque está el Silicon Valley aquí, porque hay muchas universidades. Y me encantó trabajar para el condado. Ese también fue otro trabajo que me ofrecieron, así que fue genial, ¿no? Y como parte de mi trabajo, yo tenía que ir a diferentes reuniones. Entonces yo estaba trabajando en una parte de la ciudad donde hay muchos inmigrantes y empezamos a tener un proyecto. Y en ese proyecto yo trabajaba con una monja de Vietnam, ¿no? Entonces la monja de Vietnam era así bien fuerte. Así. Okay. Entonces ella quería tener una reunión con los policías, entonces le pedimos a la policía que enviaran policías a la reunión para compartirles algunas de las preocupaciones de los residentes del área. Bueno. Entonces estábamos, hace cuenta, yo era así como la secretaria de la monjita, ¿no? Era así, lo que ella decía, se hacía. Y Will trabajaba para la ciudad, trabajaba de policía, era sargento de esa parte de la ciudad, ¿no? Entonces yo me acuerdo, pues cuando me acuerdo del cuarto, me acuerdo de la mesa, ¿no? Estábamos en una sala. Y me acuerdo que entra él, hace cuenta así como con 2 o 3 oficiales, y fue así, tan, tararán, 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 tan. Porque entonces estoy con el uniforme y todo, ¿no? Pero yo lo vi y dije, bueno, pero es que ese es el hombre más creído del mundo, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? O sea, era así como la Coca-Cola del desierto ha entrado, ¿no? Yo me acuerdo que se vino y se me sentó aquí al lado. Y yo, hola, buenas tardes, qué bueno. Y realmente no hubo una atracción mía hacia él inmediatamente, y al contrario. Pero fíjate, porque este hombre tiene colmillo y estaba enseñando en uno de los colegios, de las universidades de aquí, estaba enseñando y me dice, oye, tú trabajas para el condado, ¿no? ¿Por qué no vienes y compartes una de las clases conmigo en mis clases? Que mira, que no sé qué. Yo, sí, ok, bueno, pues voy. Me dice, pero ¿por qué no salimos antes? Hay que comer, ¿no? Bueno, hay que comer. Llego tarde, le hablo por teléfono, digo, mira, llego tarde, voy a llegar como con 15 minutos, ordéname esto y todo esto. Obviamente yo creo que Will no estaba acostumbrado a que le dieran órdenes, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ya en ese momento yo estaba con la otra pareja que te digo, porque nos conocimos en marzo la primera vez, termino con la pareja como en julio, y en noviembre del mismo año, del 2003, yo me estaciono en una zona donde no me debería de haber estacionado. Salgo y tengo una infracción de $280 en 2003. ¡Wow! Muchísimo dinero, ¿no? Claro. Entonces voy y voy a la oficina donde había una oficina de policías así cerca, y voy con la infracción y le digo, ¿quién me dio esta infracción? ¿No? Y el oficial que me lo había dado me dijo, yo te la di. Le digo, ¿y por qué me diste la infracción? Y me dice, porque estás estacionada en esta zona y no tienes... Y yo, mira, ahí está, y como cuchillito de palo, no, y el otro, sí, pues después de media hora me dice, mira, aunque yo te la quisiera quitar, no te la puedo quitar porque mi sargento me mandó a que te la diera. Y yo, ¿quién es tu sargento? Dice, Montano. Le digo, pues dile a Will que me llame, porque nos habíamos conocido en marzo. Bueno, total que ya me llama, hablamos, bla, bla, bla. Y en algún momento me dice, oye, ¿cómo está el pueblo donde vives? Porque cuando lo había conocido 6 meses anterior, 6 meses en marzo,
Yo le dije que estaba en una relación y que donde vivía y todo. Entonces me dijo, bueno, ¿cómo está el lugar donde vives? Le digo, no, pues fíjate que ya no vivo ahí, ya vivo en San José. Ah, se cambiaron. Y yo me cambié, sí, yo me cambié. Ah, ¿y a qué parte se cambiaron? Y le digo, no, pues mira, me cambié a esta zona. ¿Y qué tal les gusta? Y le digo, uy, ya no estoy con mi pareja, mi expareja, ya no estoy yo sola. Ay, pobrecita, ¿estás bien? Y yo, sí, dice, ¿por qué no salimos? Te invito al cine. Y yo, bueno, pues invítame al cine. Entonces, se das cuenta, así fuimos al cine, me vino a recoger en una motocicleta. Y ¿sabes qué? Lo interesante de todo esto, es que en ese momento yo le dije, mira, yo estoy saliendo con otras personas, acuérdate que quién sabe qué, ¿no? Pero en algún momento, una de las personas con la que yo trabajaba me dijo, dice, qué bueno es verte enamorada. Yo, ¿quién está enamorada? Dice, Gabriela, tú estás enamorada de este hombre, ¿no? Y sabes que, sí, digo, sí, estoy enamorada de este hombre. Will es una delicia de hombre, en toda la definición de la palabra, espiritualmente, como amigo, como esposo, como amante. No sé si eso me va a molestar, ojalá que no me moleste, pero es una delicia, es un hombre que cuida a su madre, que cuida a sus padres, ¿sabes? Yo creo que es la primera relación que yo siento que he tenido donde es una relación complementaria. Donde los dos estamos presentes. Y los dos estamos presentes, ¿sabes? O sea, no tengo... Porque lo que pasó yo creo que fue esto. Como yo tuve que ser tan independiente, ¿sabes? Y me tuve que valer tanto de una fuerza interna. Mi primer marido, yo creo que esa parte a mí me surgió mucho, ¿no? Entonces yo sentía así como que yo tenía que ser la que era más madura, la que era más esto, la que era más el otro. En cambio con Will yo siento que realmente hay una igualdad donde los dos estamos presentes. Hacemos cosas diferentes, ¿no? Apoyamos a nuestro matrimonio de una manera diferente, pero fíjate que acabamos de cumplir 14 años de casados, la semana pasada, el 9 de septiembre, ¿no? Y le estaba preguntando, oye, ¿cómo te está yendo, no? Dice, no, o sea, es que o sea, los dos realmente tenemos un cariño por nuestro matrimonio muy especial. Tenemos un amor, ¿no? Por la otra persona. Y tenemos una amistad impresionante. Entonces yo creo que la compenetración que tenemos va más allá de mujer y hombre, ¿no? Y de marido y mujer. Y es realmente una compenetración de seres humanos. Y voy a decir algo que estoy notando en tu mirada, Gaby. Es una relación que ya va más allá de lo físico, sino que va de la conexión de almas, ¿sabes? Sí. Porque te complementa totalmente. Y se puede notar, o sea, se puede notar como te expresas. Sí. Y sabes que es interesante porque en cuestión, por ejemplo, si nos complementamos súper bien, nos respetamos mucho, tenemos diferencias, por ejemplo, políticas, ¿no? Tenemos diferencias, inclusive en la manera, por ejemplo, él siempre llega temprano, yo siempre como que tiendo a llegar un poquito tarde, pero sabes que hay un respeto por nuestras diferencias que es muy importante. Porque yo creo que reconocemos el espíritu antes que nada, ¿no? Reconocemos que tenemos el derecho de pensar diferente y que eso no quita valor. Y sabes que especialmente en estos tiempos donde hay tantas opiniones políticas, ¿no? Por ejemplo, a veces él pone cosas en Facebook y luego mis amigas me dicen, oye, ¿qué puso esto, no? Entonces digo, bueno, es que eso es, o sea, a ver, es un hombre hecho y derecho. ¿Qué quieres que haga, no? Frecuentemente no estoy, bueno,
Fíjate que él y yo no somos amigos en Facebook, ¿eh? Porque yo creo que bueno, habría retos definitivamente, ¿no? Pero yo entiendo que él tiene el derecho de pensar como él quiera, ¿no? Y como él se le dé. Entonces, en ese aspecto me encanta nuestra relación porque realmente nos respetamos mucho en esa libertad de pensamiento y la libertad de opinión. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? El poder ver que tu pareja o que las personas que están a tu alrededor no son sus políticas, no son sus opiniones y que nos podemos conectar a un nivel más profundo. Yo creo que eso es muy importante. Poderoso eso que compartes, Gaby. Ahora, Gaby, vamos a otra parte, porque sé que también, a pesar de que no tienen hijos, pero tienes un gatito adoptado, es Honey, ¿no? Y también que eres amante de la naturaleza con tus plantas. Cuéntame cómo es ese compartir contigo con esa conexión que puedes sentir con la naturaleza y con los animales. ¿Sabes qué? Yo no sé por qué, pero realmente desde siempre me ha gustado el jardín. Creo que el jardín, la naturaleza, ¿no? El estar en comunión con la naturaleza, por ejemplo, con los jitomates o con las naranjas o con las calabazas o con lo que sea, me enseña mucho de la vida, ¿no? El gatito que tú dices, el Honey nos enseña mucho de la vida. Es tan interesante ver cómo la vida es resiliente, ¿no? Y fíjate que, curiosamente, ayer Willy y yo estábamos hablando de Honey, de este gatito que es hermoso para nosotros, que nos adoptó, realmente él nos adoptó a nosotros. Y nosotros vemos, por ejemplo, ahora mi suegra está viviendo con nosotros, ¿no? Mi suegra tiene 92 años. Y cómo el gatito se le queda viendo y la acompaña, ¿no? Y es así como que súper tierno con ella. Cuando nosotros no nos sentimos bien, el gatito se nos viene así como a acompañarnos. Se comunica con nosotros, ¿no? Así como, hay hormigas en mi comida, por favor, vénganme a rescatar, ¿no? Y el jardín que tenemos, que no es un jardín enorme, pero es un jardín que tiene árboles frutales y todo esto, y el poder ver al espíritu de vida tomar forma en la naturaleza es una de las cosas que a mí me fascina, me encanta, ¿no? Y me enseña, por ejemplo, ¿no? La resiliencia de las plantas, que las plantas tienen esa capacidad de revivir y de salir adelante y no, son como un contenedor de vida también. Entonces, yo tengo una conexión muy profunda, o puedo ver más bien, lo que diría es, puedo ver la conexión profunda que tenemos con la naturaleza. Y eso me emociona y me encanta, ¿sabes? Poderoso. Gaby, ahora una pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo puede ser recordada? ¿Sabes qué? Bueno, no sé si me gustaría ser recordada, pero creo que lo que a mí me late, ¿no? Es esto de... me gusta gozar la vida, ¿sabes? Me encanta gozar la vida. Creo que es importante para nuestra salud espiritual. Me gusta jugar mucho, me gusta divertirme, me gusta hacer bromas. Y me gusta amar también, ¿sabes? Se me da esa habilidad de amar y de acoger
parte yo creo que profunda en mí, siento que la vida me ha dado la oportunidad de ver algunas verdades de la vida, ¿no? Del ser humano, a nivel espiritual, psicológico. Pero también creo que es importante apreciar lo ordinario de la vida. Entonces yo creo que si a mí las personas me recordaran con gozo, ¿sabes? Como, mira, es que cómo le gustaba comer, cómo le gustaba divertirse y cómo le gustaba amar. Yo creo que eso me describiría muy bien a mí. Ahora, otra etapa de tu vida, ¿cómo es la llegada al ICG? ¿Cómo llegamos al ICG? Pues yo tengo un amigo muy querido que se llama Jack Pransky. Jack Pransky, aparte de ser mi amigo, es un colega de muchos años y él ha escrito algunos libros. Y en uno de sus libros, en varios de sus libros, creo que tiene historias, ¿no? Que me han pasado con clientes o inclusive historias personales. Y en una de esos libros sale mi nombre y Karen Vega, que es la directora de ICG, estaba leyendo el libro y me llamó. Y fue un poco complicado, difícil, porque en ese momento también estábamos pasando por una situación un poquito difícil con mis suegros, pero bueno, me invita originalmente me invita a dar una clase y bueno, continúa ese partnership, esa asociación, digamos, ¿no? Ese momento de jugar juntas. Y realmente ahora mi compromiso con ICG pues está presente, ¿no? Karen propone en algún momento que fuéramos a dar diferentes clases a diferentes partes del mundo, le digo ok, entonces pues juntas hemos estado en Colombia, hemos estado en México, hemos estado en España y hemos sido parte de proyectos como el libro, ¿no? No eres tu historia. Y a mí me encanta ICG porque en ICG realmente sientes lo que es familia, ¿no? Yo creo que eso a mí me llama mucho. Te sientes cuidado y realmente el compromiso como organización se alinea muy bien con algunos ideales que yo tengo a nivel personal, ¿no? Entonces me encanta que es una organización que está comprometida a darle bienestar a la gente por medio del coaching, ¿no? Y creo que llevamos 4 años trabajando juntas, ¿no? Acabamos de terminar muy recientemente la última convención, que fue mágica realmente. Y pues bueno, estamos en diferentes proyectos. Creo que más y más he empezado a formar parte de la organización y pues muy agradecida por conocer a ICG, conocer a Karen, a Luis, ¿no? Luis Chacón, a Sonia y realmente a todo el personal. Pero realmente ha sido un regalo de nuevo, ¿no? Para mí estar en contacto con todos ellos. Qué lindo. Sabes que te tengo un mensaje de toda esta comunidad, ¿no? Porque al comentar que te iba a tener en este espacio, sabes que es súper interesante cuando aportas un granito de arena a esa transformación, ¿no? Porque eres parte de ese primer módulo, de ese segundo módulo, del tercer módulo, incluso estás en todo el proceso que tiene que ver con esto del coach. Es algo tan interesante lo que has podido hacer junto con Karen y de poder compartir y llegar a tantas personas. Gaby, a título personal siempre tengo una gratitud con ustedes porque para mí son una ficha importante, ¿no? Son como esa cereza del pastel para complementar ese desarrollo porque ustedes nos han inspirado a través de sus historias, de su compartir y de poder sentir eso en esencia y esa conexión en espíritu. Y cuando hablamos de la parte de espíritu no hablamos de un tema religioso, no.
hablamos de esa esencia que tenemos como seres humanos, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes mandar a esas personas que hoy te siguen y que siempre están muy pendientes de ti con Karen, y que muchas veces hay personas que se van a dejar llevar por una imagen, porque muchas veces hay personas que simplemente ven una imagen pero no conocen la esencia de esa persona? ¿Qué le dirías a esas personas que hoy pasan adversidades y que hoy están como que en un túnel sin final? Sabes que a nivel personal y también profesional, lo que sé es que hay una esencia intocable en cada uno de nosotros. Y que si hay momentos complicados, ¿no? O sea, que si hay momentos difíciles y que hay momentos donde sientes que la vida te está así como cacheteando, ¿no? De arriba para abajo y de abajo para arriba y de lado para lado. Pero yo creo que es importante reconocer ese espíritu humano y es no nada más el espíritu humano, pero el espíritu de vida que compartimos con todo lo demás. Y que aunque no quieras, empieza a surgir, ¿sabes? O sea, yo cuando te estaba contando de toda esta trayectoria de vida, sí, definitivamente he tenido momentos de que he llorado, ¿no? Que digo, esto no se va a acabar, nunca voy a terminar la universidad, pero porque fueron cambios tan complicados, que fueron cambios bien fuertes, ¿no? Pero sin embargo el espíritu humano trasciende todo eso. Entonces yo creo que es importante entender que lo que estamos sintiendo en este momento, o si nos estamos sintiendo decaídos o tristes, no es un indicador de la fuerza que tenemos adentro, es nada más un indicador del estado de ánimo que tenemos en este momento. Entonces yo creo que sí es importante darnos cuenta de esa fortaleza espiritual que tenemos, ¿no? Y como tú dices, que no tiene nada que ver con lo religioso, tiene que ver con lo que no se ve. Así que bueno, eso trasciende las situaciones de vida que a veces sí son difíciles. Poderoso lo que comparto. Gaby, ahora que hemos conversado ya parte de tu historia, cuéntame cómo han sido esas experiencias a la hora de sentir algo que es muy importante, porque lo voy a retomar, que decir, el ICG no es una organización como de agarrar un curso online y ya, eso no lo es. Eso va más allá de eso. O sea, porque ganas una familia. Y es una familia que la ganas a nivel internacional. ¿Qué se siente tú que has vivido esa experiencia cuando en los encuentros, que esta vez tuvo que ser online, pero ya en años anteriores ha sido presencial? Tú como facilitadora, como mentora junto con Karen, ¿qué has sentido en eso cuando te encuentras con personas que son parte de esta comunidad? Sabes que sí es una familia, Moisés, para mí también ha sido una familia, e inclusive este último evento, estos últimos 2 eventos, no sé cómo, pero esa sensación de familia, de conexión con 70 personas en Zoom, ¿no? que están ahí todos los cuadritos, pero a mí personalmente me encanta, ¿sabes qué? Me encanta escuchar, me encanta ver las historias, me encanta ser parte de la familia. Entonces yo creo que sí es un lugar muy especial, y sé que es un lugar muy especial porque de verdad, y yo creo que esto lo empieza a sembrar Karen, ¿no? Aquí se te cuida porque eres parte de la familia. Y todo lo demás pasa a segundo plano. Entonces, es una bendición conocer a tantas personas, ¿no? Para las personas que no han tenido la oportunidad de ir a Colombia, que es usualmente donde pasan los eventos. Y es así impresionante el nivel de cariño
que todos sentimos, ¿no? Entonces, no sé cómo se da, pero lo que sí sé es que se da un cariño y una sensación de familia. Obviamente se desarrollan amistades, ¿no? Amistades realmente que duran bastante, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a alguien de ICG y nos vino a visitar de España, mi marido y su marido son amigos, entonces ese es el tipo de organización que ICG es. No es una organización nada más donde quieres aprender, sino una vez que formas parte de esa tribu, ¿no? De esa familia, siempre eres bienvenido. Y me siento muy bienvenida, me siento muy querida, me siento muy mimada, así que me encanta ser parte de ICG. Ahora vamos a otra parte porque ya vamos a terminar la entrevista. Pero me encantaría que le envíes un mensaje a tu hermano, a tu esposo, a todas esas personas que son importantes como familia en tu vida, que no le has dicho porque quizás por el trabajo, por el agobiamiento de todos los días. Esta es una puerta para que hoy te digas un mensaje desde tu corazón. Pues gracias por ser parte de mi vida, ¿no? Yo creo que tantos de mis primos, a mis tíos, y aunque yo trato, fíjate que es uno de los hábitos que tengo, trato de, si siento cariño, decirlo, pero realmente me siento profundamente agradecida, por tenerlos en mi vida, por ser parte de mi tribu, ¿no? Por jugar conmigo, por comer conmigo, por escucharme, por apoyarme. Entonces sí siento que es una gran bendición. No tan solo las personas que están vivas, ¿no? Y que todavía continúo jugando con estas personas, también las personas que han muerto, ¿no? Y en espíritu yo creo que todo ese cariño que me han aportado, realmente siento una gran bendición, así que gracias por ser parte de mi vida. Una frase que te caracteriza. Muy interesante esa pregunta. Que yo creo que una de las cosas que yo siento frecuentemente es esto de, bueno, a ver, vamos a ver cómo va, ¿no? Yo creo que eso yo lo siento mucho, esto de, bueno, no nos alejemos mucho al futuro, quedémonos aquí, disfrutemos esto, ¿no? Disfrutemos esto. Fíjate que es interesante porque te digo que Will y yo acabamos de tener un aniversario y nos habíamos planeado una semanita. Nos íbamos a ir a Yosemite y obviamente aquí tenemos unos incendios tremendos en California, ¿no? En toda el área del oeste de Estados Unidos. Y bueno, tuvimos que cancelar todo, ¿no? O sea, bueno, sí nos fuimos de vacaciones, pero haz de cuenta que nos fuimos nos fuimos a un tiempo compartido y la mayoría del tiempo estábamos viendo películas, porque el fuego estaba muy fuerte. Pero nos la pasamos súper bien. Entonces yo creo que es eso de, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Con lo que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que es eso, ¿qué es lo que tenemos? Y con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Eso yo creo que es una buena frase. Entonces, Pues, bueno, Gaby, primero que nada quiero darte las gracias. Gracias por abrirte de esta manera, de podernos compartir parte de tu historia. También quiero agradecerte a ti por ser una gran influencia para muchos de nosotros. A título personal, mi admiración y respeto hacia ti, porque eres de una de esas mujeres que demuestra con su elegancia, pero con esa manera práctica de hacernos entender y comprender el poder interno que cada uno de nosotros tiene como ser humano, y que a través de tu experiencia de vida nos enseña a que sí se puede salir adelante. Y qué rico que hoy en contexto puedas compartir toda esa parte de tu niñez y tu adolescencia, porque muchas veces nosotros simplemente nos quedamos con una imagen
ella ha tenido una vida perfecta, podemos pensar algunos, pero resulta ser que tú eres humana y también pasas por dificultades y pasas por problemas. Y lo digo a título personal porque cuando somos coach, las personas dicen que siempre estamos en bienestar, pero llega un momento de nuestra vida que pasamos por algún reto. Y tengo que agradecerte a ti, a Karen, a Luis y a todos los que integran de cierto modo el ICG, porque como hay algo que tú perfectamente dijiste y esa definición es porque creo que muchos coordinamos con lo mismo, ¿no? Somos una familia. O sea, y a pesar de estar en diferentes países, nos hacemos sentir en una sola voz de gritar bienestar y de gritar que nosotros podemos despertar ese potencial ilimitado. Y ya para finalizar, me encantaría que envíes un mensaje de tu sentir para todas esas personas que hoy nos ven. Muchísimas gracias por estar aquí viendo esto. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi espíritu también con ustedes. Yo creo que estamos en un tiempo muy interesante a nivel mundial, ¿no? Por tantas cosas que estamos pasando. Pero también creo que lo que tú acabas de decir, Moisés, es importante, que a través de los países, de las culturas, de las lenguas, ¿no? Hay algo que nos une, y ese es el espíritu humano. Y yo creo que este es el momento para ver en esa dirección qué es lo que nos une, qué es lo que nos identifica. Y esa conexión nos ayuda a tener un poquito más cariño, tener un poquito más de suavidad, ¿no? Uno con el otro. Y bueno, eso es todo, ¿no? Yo creo que compartimos algo que es indestructible y que es nuestra humanidad. Así que yo creo que este es el momento para ver en esa dirección qué es lo que nos une al resto de la humanidad. Pero mil gracias, Moisés, por tenerme aquí. Gracias a ti, Karen. Y me quedo con eso. Estamos unidos en una sola voz y multiplicar bienestar. Gracias a todos ustedes por seguir en este espacio de Íntimo Humano. Y próximamente seguiremos compartiendo más historias fascinantes como la de Gabriela. Así que hasta luego.